Buenas tardes. En esta ocasión les hablaremos sobre el anexo 31. El anexo 31 es el sistema de control de cuentas de crédito y garantías, mecanismo mediante el cual el SAT llevará el control de los saldos no retornados y sujetos al beneficio del crédito fiscal, otorgado a quienes están certificados en IVA e IEPS. En pocas palabras, esta herramienta permitirá al SAT tener un estado de cuenta pormenorizado de cada contribuyente. Los objetivos principales del anexo 31 son determinar el plazo de retorno de las mercancías importadas temporalmente, llevar una estricta vigilancia y control de los plazos de retorno, los cuales no eran cumplidos cabalmente por las empresas hasta hace unos meses, actualizar y controlar los saldos de los créditos y garantías en función de las entradas y salidas de productos de cada negocio. Cabe señalar que este control se realizará a todos los insumos importados temporalmente, así como a los activos fijos de la compañía. ¿Cómo funciona? Hay mucha incertidumbre acerca de cómo funciona este anexo 31, sobre todo en lo referente a los inventarios. En este sentido, establece la obligación de enviar un inventario inicial, tanto de las materias primas como de los activos fijos con que se cuente. Para aquellas empresas no certificadas y que aún no han recibido el aviso de aceptación para operar en el esquema de garantías, podrán enviar el inventario inicial 30 días después de que sean informadas de su aceptación. Los créditos que otorgará el SAT se harán respecto a las operaciones de importación realizadas a partir del 1 de enero del 2015. Además, los negocios certificados en IVA e IEPS estarán obligados a presentar mensual o bimestralmente los informes de descargo de sus operaciones. Por su parte, las compañías que garanticen el interés fiscal deberán hacerlo cada quincena. El contribuyente deberá presentar correcciones a los informes de descargo originales, siempre que hayan ocurrido rectificaciones asociadas a los retornos, cambios de régimen, transferencias virtuales, extracciones, constancias de transferencia de mercancías, comprobantes fiscales a que refiere la regla 388, fracción 6, avisos de instrucción a donación y se encuentren dentro del plazo de retorno correspondiente, conforme a los campos señalados en el presente anexo. Adicionalmente, se podrán presentar correcciones derivadas de errores de llenado de informes de descargo, siempre que las importaciones temporales destinadas a los regímenes aduaneros afectos se encuentren dentro del plazo de retorno correspondiente. En ambos tipos de corrección, los informes de descargo presentados por el contribuyente sustituirá por completo el informe previamente presentado. La mecánica de descargo dentro del CSC para las fracciones arancelarias cuyo plazo de retorno se encuentre en vencido se realizará descontando a los saldos reportados en las fracciones arancelarias vencidas, lo correspondiente a lo reportado en los informes de descargo del apartado 4. Utilizado el método de control de inventarios, primeras entradas, primeras salidas, conforme a las disposiciones jurídicas vigentes. Los saldos reflejados dentro del sistema de control de cuentas de créditos y garantías no implican resolución definitiva, quedando a salvo las facultades de comprobación de la autoridad. Es importante mencionar que los inventarios iniciales, así como los descargos, deberán presentarse de manera electrónica en el portal del SAT, de acuerdo a los requisitos establecidos por esta dependencia. Otro punto a resaltar es que las organizaciones deben ser excesivamente cuidadosas con la información, pues una vez enviada no podrán hacer correcciones. Respecto a la diferencia entre los inventarios contemplados en los anexos 24 y 31, cabe mencionar que el primero puede incluir mercancías no retornadas en tiempo, productos que no estén en la planta o incluso los importados con alguna clave errónea. El segundo debe hacer referencia estrictamente a la realidad de la empresa, es decir, solo registra las entradas y salidas consumadas adecuadamente. El SCC, C y G administrará y controlará los créditos fiscales y los montos garantizados derivados de las operaciones sujetas a los beneficios de la certificación o de las operaciones garantizadas al amparo de las reglas 5213 y 5222 a partir de, número 1, inventario existente o inventario inicial de las operaciones que a la fecha de entrada en vigor de la certificación
o de la aceptación para operar el esquema de garantía se encuentren destinadas al régimen aduanero correspondiente. Número 2. Las operaciones que se realicen aplicando el crédito fiscal o garantía contra pago del IVA o IEPS al amparo de las reglas 5.2.13 y 5.2.22. Número 3. Los informes de descargo asociados a los pedimentos de retorno, cambio de régimen, transferencias virtuales, extracciones, regulaciones de mercancía, los apartados B y C de las constancias de transferencia de mercancía o, en su caso, los comprobantes fiscales que amparen la enajenación de la mercancía de las empresas de la industria automotriz, terminal o manufacturera de vehículos de transporte, que se refiere a la regla 388, fracción 6, así como los avisos de donación y destrucción. Número 4. Los informes de descargo asociados a los pedimentos que regulan de mercancías que hubieran ingresado a territorio nacional bajo los distintos regímenes aduaneros afectos y cuyo plazo hubiera vencido, incluso de los desperdicios generados. Y número 5. La mecánica de cargos y descargos del propio sistema. El contribuyente transmitirá de forma electrónica el inventario existente de aquellas operaciones que se encuentren bajo el régimen que tenga autorizado al día inmediato anterior a la entrada en vigor de la certificación o de la aceptación para operar el esquema de garantías según corresponda en un plazo máximo de 30 días naturales posteriores a dicha fecha. El contribuyente transmitirá el inventario de nivel pedimento y fracción arancelaria de las operaciones que a la fecha se encuentren destinadas al régimen aduanero afecto, pendiente de descargo o retorno, proporcionando la siguiente información: número de pedimento, fecha de pedimento, fracción arancelaria, valor comercial. Los contribuyentes deberán transmitir mensualmente de forma electrónica los informes de descargo dentro del mes calendario siguiente al asociado al cierre de las operaciones realizadas por cada uno de los tipos de destinos aduaneros a descargar mencionados en el presente anexo. Los contribuyentes deberán transmitir el informe de descargo a partir de las entradas en vigor de la certificación o de la aceptación de esquema de garantías. El informe de descargo asociado a cada uno de los destinos aduaneros a descargar deberá contener la siguiente información: tipo de destino aduanero a descargar, retorno, cambios de régimen, transferencias virtuales, extracciones, constancia de transferencia de mercancías, comprobantes fiscales a que se refiere la regla 388, fracción 6, aviso de destrucción o donación y periodo que se descarga, señalar mes y año asociado a la fecha de cierre de las operaciones realizadas en el destino aduanero a descargar. Bueno, nosotros somos Magdalena Hernández, Belén González y Ernestina Aguilar. Y eso fue todo. Muchas gracias. Gracias por su atención.